Apocalipsis, que me habla de un periodo de tribulación. Entonces, cuando vean descender fuego, el que no creía y como no tiene conocimiento, se deja ver por las manifestaciones que van a hacer. Pero dice la Biblia que el enemigo se le dio un poder engañoso para que durase por un periodo de estos 7 años. Pero la manifestación de poder va a ser durante la gran tribulación. Entonces va a haber una batalla. ¿Cuántos quieren ver esa batalla? Yo no la quiero ver. Yo que me la cuenten. Pues yo quiero estar allá arriba, porque el que la quiera ver tiene que quedarse, ¿cierto? Entonces van a haber 4 grandes hombres. Van a ver el anticristo y el falso profeta, pero van a estar también al mismo tiempo los 2 testigos. Van a estar los 2 testigos por la parte de Dios, y por la parte del enemigo va a estar el anticristo y el falso profeta. Estos son los que estamos leyendo, considerados como las 2 bestias: el anticristo y el falso profeta. El falso profeta hace que adoren al anticristo, como el profeta hace que adoren a Cristo. O sea, es una réplica, hermano. El diablo siempre se ha copiado, por eso es que sale rapado. Él siempre ha querido imitar a Dios. Entonces estamos en el 13, ¿cierto? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se les haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ahora, cuando hablamos de imagen de la bestia, muchos estamos hablando que la ciencia se ha aumentado. Daniel dice que la ciencia se ha aumentado y dice que es una imagen que se le ha dado para que hable. Ahora, ¿qué considera usted que hoy en día tenga una imagen y hable? ¿Será que la IA? ¿Será que hacen hologramas en el cielo? ¿Será que hoy hay ciencia para hacer ver si se aparece un platillo volador? ¿Será que aún la ciencia, si quiere hacer temblar la tierra, tiembla? ¿Será que la ciencia, si quiere hacer que llueva, llueve? Porque estamos en un sistema que gobierna el príncipe de este mundo. Entonces usted y yo no debemos dejarnos guiar por lo que ven nuestros ojos, porque en el monte de los olivos, cuando Jesús le dijo: de cierto os digo que muchos cristos vendrán, o sea, vendrán falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos maestros falsos, muchos harán señales y prodigios. Y Pedro le brincó: ¿y cómo vamos a saber entonces quiénes son quiénes? Y él le dijo: no por los que ellos hagan y manifiesten, sino por sus frutos. Porque el único que tiene frutos es el que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, paz, bondad, templanza, benignidad, dominio propio. Entonces ahí es donde nosotros notamos quién tiene el Espíritu y quién no. Porque las obras son muerte, pero los frutos del Espíritu son vida. Entonces yo le digo algo desde el principio: el enemigo ha convertido la vara también en serpiente. Desde el principio también usted escucha a los brujos: no, el niño le pegó un mal de ojo y lo llevé donde el brujo, le echó unos ramazos y lo curó. ¿No ha escuchado usted eso? Y lo cura de una cosa y le mete 3 más. Pues así es el diablo, el tramposo. Ese es como el médico. El médico te sana de una cosa y te echa a perder otra para que vuelva. Es como el mecánico. Gloria a Dios. Sí, te sana, te arregla esto y te echa a perder otro, no es para que vuelva. Así es el enemigo, hermano. El enemigo es muy tramposo. Y nosotros estamos viendo aquí, ya estamos terminando, hermano. Ok, el 16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que lo que tuviese no tuviese marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre es el número 666. Entonces estamos aclarando por la palabra de que o sea, los que se queden en ese momento, cómo van a hacer para escapar de lo que se avecina y de un sistema global donde va a haber alguien que va a gobernar mundialmente.
Si a veces dentro de una nación hay un hombre perverso y no hallamos cómo sacarlo, imagínese uno que esté sobre todo el mundo. 10 veces más malo que Hitler. Imagínense cómo fue la persecución de la Santa Inquisición, que los pobres cristianos las agarraban y les sufrían de apalamiento. ¿Usted sabe lo que es apalamiento? Que agarraban a las mujeres y a los hombres, agarraban una estaca y le metían el palo por el recto y se lo sacaban por la boca y lo dejaban así en las calles. A otros hermanos los metían en los coliseos y soltaban a los leones muertos de hambre 3 días y se los devoraban. A otros los prendían con aceite y los prendían en la noche y los veían como antorchas corriendo por las calles. Eso hacía el diablo en la antigüedad. ¿Qué cree usted que va a hacer con el diablo si algún cristiano se queda? Ay, yo no quiero estar ahí. Que el diablo diga, este era el que me daba pájaro, pero se quedó. Ay, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Para dónde va a coger? Y no se puede quitar la vida, pues si se la quita se pierde. ¿Quién aguantará esa presión? Pero usted quiere saber lo que va a pasar con los que se dejen sellar. Porque todo tiene una connotación. Ya lo voy a decir. Ahorita vemos quiénes son los dos testigos, pero voy a hablarle de quiénes son los que se dejen sellar. Creo que está aquí en el 14. Sí, en el 14. El mensaje de los 3 años. 14:6. Vamos a ver qué va a pasar con los que se dejen sellar. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria para que la hora de su juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Estamos hablando del periodo de la gran tribulación, a los 3 años y medio que faltan. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a quién, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descenderá de sus y descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces vea, de aquí para acá viene la persecución, viene una guerra entre la bestia y el falso profeta, pero no me puedo ir, hermano, sin antes hablarle de los dos testigos. ¿Qué van a hacer los dos testigos? Los dos testigos del Señor. Ok. Vamos a ver quiénes son los dos testigos. Los dos testigos. Ajá. Los dos testigos van a combatir contra las dos bestias del Apocalipsis durante 3 años y medio. Antes de desaparecer de la tierra de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Ajá, dice, los que estemos vivos tendremos la oportunidad de volar hacia las nubes como Enoc, que subió al cielo sin ver muerte. El apóstol Pablo dice, que era lo que habíamos hablado, que hay un misterio que no todos veremos muerte. ¿Por qué le voy a hablar esto? Por algo. ¿Cuál es el misterio que Pablo dice? Es el arrebatamiento, en el que se muestra que los que tengan vida subiremos sin ver muerte física, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Después del rapto de la iglesia se manifestarán 2 hombres de Dios y 2 del enemigo. Los 2 de Dios son los 2 testigos y los 2 del diablo, bueno, sabemos que es la bestia del Apocalipsis ok. Voy para acá.
Comencemos con los dos testigos. Apocalipsis 11:3. Dice los dos testigos. Vamos a leerlo hasta el 9:11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en ti. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir en él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los del pueblo, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo y una nube y sus enemigos le vieron. Entonces allí ya estamos hablando que estos dos testigos, hermanos, todo lo que vinieron haciendo después que ellos son subidos es cuando viene el día de la ira, es cuando viene Cristo, porque ya ha levantado a sus santos. ¿Sí me entiendes? Cuando él viene en una nube y entonces él ve y ven a los decapitados, ven a los vestidos de blanco, los que lavaron las vestiduras, viene Cristo con su iglesia, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero yo le digo algo, ¿a usted le gustaría saber quiénes son esos dos testigos? Sí. Sí. Vamos a buscarlo por la Biblia. Vamos a ver quiénes son los dos testigos. Vea lo que decimos mucho. Se piensa que son Elías y Enoc, porque Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, muchos nos agarramos de ahí. Pero la Biblia es clara, dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y venga el juicio. Pero eso es para el que muere antes. Pero yo le digo algo, ¿y cómo hacemos entonces con los que nos vamos sin ver muerte? Porque al levantamiento de la iglesia, si usted y yo estamos vivos, nos vamos, no vimos muerte. Entonces la palabra no se va a contradecir, y yo le voy a decir, yo la voy a ir leyendo y usted me va a decir, bueno, usted ve si la toma o no la toma, pero se lo voy a dar bíblicamente. Dice, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 51, que no todos moriremos. El pasaje de Hebreos se interpreta de que todos los hombres deben morir y Pablo dice que no todos veremos muerte. Se piensa que no va a ser uno de los dos testigos porque no murió y Elías sería el otro. Elías está claro, ya lo vamos a buscar ahorita, pero la Biblia dice en Apocalipsis 11:7, y cuando haya guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y que los vencerá y matará. Y Hebreos capítulo 11:5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Entonces ahí se cae la teoría de que sea Enoc, porque ahí Enoc vería muerte, porque es la semana 70. Recuerde que es la continuación de lo que estaba hablando mi hermano de la semana 69 donde quedó. Continúa la semana 70, Enoc no vio muerte, pero al entrar en la semana 70, si lo matan, entonces la Biblia está mal escrita, porque no vería muerte. Y dice que Enoc no vería muerte. Entonces descartamos a Enoc por estos principios bíblicos. Ok. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto está en Génesis, pero no lo vamos a buscar. La Biblia dice que Enoc fue arrebatado para nunca ver muerte.
Si él fuera uno de los dos testigos, vería muerte. Se cree que no sea testigo por la promesa que Dios le dio. Ahora veamos esto. Ahora veamos a Elías. Elías sí lo vamos a corroborar rapidito con la escritura. Y después le voy a decir quién tiene más posibilidad de ser el segundo. Ahora veamos a Elías. Alguien que me busque Malaquías 4:5. Este lo vamos a certificar rapidito y el otro yo le voy a dar más o menos un ejemplo y usted me dice si sí o si no. Usted lo toma. Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que hoy venga y lleve a la tierra con maldición. Ok. Ahí lo que me está diciendo él es que el espíritu de Elías, o sea que Elías tiene que venir, no el espíritu de Elías, sino Elías. Y nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, entonces, ¿por quién estaba en Juan el Bautista? En Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías, más no estaba Elías. ¿Sí me entiende? Porque a Elías no se le dio promesa de que no vería muerte. Dice que fue arrebatado y no vio muerte en ese momento. Pero si él tiene que volver, porque fue preservado, él va a ver muerte cuando venga la semana 70. Está establecido en el misterio de Dios de que Elías muera. Y lo vamos a leer aquí. Dice, Jesús dice que Elías era Juan el Bautista, o Juan capítulo 1, verso 21. Juan capítulo 1, verso 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Juan el Bautista niega ante la pregunta si era Elías o el profeta. Pero Jesús dijo que Juan era más que un profeta. Él dijo que Juan era el último profeta de la ley y dijo que el espíritu de Elías estaba sobre Juan. Era el espíritu de Elías que estaba sobre Juan. Lucas capítulo 1, verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y los hijos y de los rebeldes y la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a ver ahora la palabra si Elías es uno de los dos testigos. Vamos a ver las características, ¿cierto? ¿Por qué vamos a ver las características? Dice que en la primera, ¿cómo dice? Cerrar los cielos para que no llueva, ¿sí o no? El único profeta que nosotros vemos en el antiguo pacto que tenía la autoridad de Dios como profeta mayor, creo que el profeta mayor de todos era Elías, porque fue el que no vio muerte y fue el que fue levantado, y dice que fue el que oró y cerró los cielos. Dice que este profeta continúa con su mismo ministerio, va a ser el mismo Elías que cerró los cielos en ese entonces, solo que bueno, Dios es Dios y Dios lo hará descender. Ahora veamos esto. Apocalipsis 11:6 dice, menciona que tiene el poder de cerrar los cielos, un milagro histórico que reveló Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Como segundo punto tenemos consumir a sus enemigos con fuego. ¿Quién era el que venía a Elías y dice que le venían de 50 en 50, no? Y Elías oraba y ¿qué pasaba? Y los consumía el fuego. También Apocalipsis me está diciendo que una de las características de estos dos testigos, hermanos, es que el que quiera hacerles daño va a ser consumido con fuego. El que es conocido como el profeta de fuego es Elías. Dice, en Apocalipsis 5 dice, se indica que si alguien intenta hacerles daño, sale fuego de su boca y los devora, tal como Elías hizo descender fuego del cielo en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Y ok, ya leímos Malaquías 4:5, ya lo leyó el hermano. Para identificar el otro testigo no está tan claro, pero estudiaremos un pasaje que fue el que más me llamó la atención y veamos el otro testigo. Podría ser Moisés, yo le voy a decir por qué. Por las siguientes razones, Mateo capítulo 17, verso 3. ¿Quién me lo busca allí? Mateo 17:3. Creo que este es el monte de la transfiguración, sí, ¿cierto? Sí. Léalo. Dice que allí Jesús estaba con Elías y Moisés. Estaban planificando algo ahí. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ajá.
vemos que en el monte de la transfiguración junto a Jesús está Moisés y Elías. Moisés es quien Dios le dio las leyes del pacto y es quien enfrenta al faraón representando la ley de Dios en la batalla para llevar a los, para salvar a los hebreos. Veamos qué dice Job capítulo 38 versos 22 y 23. Alguien que me busque Job ahí, porque dice que Dios tiene un tesoro donde él guarda allá en los cielos su misterio. Job capítulo 38 versos 22 y 23. Amén. Dice así: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros de granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? 22-23. Ajá. Dice que Dios tiene allí guardado en los tesoros de los cielos para el día del juicio, ¿sí o no? Ahora, ¿quién enterró a Moisés? Y el único pasaje bíblico que habla de que se haya peleado por un cuerpo es Judas. Y dice que el ángel, ¿verdad?, peleó con el enemigo porque querían el cuerpo. ¿Por qué querían tanto el cuerpo de Moisés? Si la pregunta que debemos hacer no es el alma la que se pierde. ¿Para qué querría el diablo el cuerpo de Moisés? Y Dios peleó ardientemente por el cuerpo y guardó. Es tan valioso el cuerpo de Moisés para los tiempos finales que Dios lo guardó. Y lo escondió. Porque me lo está revelando Job, cierto. Ahora vamos a continuar con las citas para que vean. Dice, Dios tiene tesoros en los cielos guardados. Dios es quien enterró a Moisés, lo escondió ya que el enemigo quería el cuerpo de Moisés. Judas capítulo 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La pregunta es, si el alma es la que se va a condenación, que toda la Biblia nos lo dice y los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el diablo estaría tan interesado en el cuerpo de Moisés? Muchas veces decimos que por idolatría, ¿no? El diablo no necesita el cuerpo de nadie para hacer idolatría. De cualquier cosa el diablo hace idolatría. Yo creo que era que había un misterio ahí o que había algo. Porque, hermano, el único profeta, al igual que Elías, que vio a Dios, y dice que cuando subió al monte y vio, dice que estaba escondido en Cristo, en la hendidura de la piedra peña, y vio los lomos de Jehová y vio el dedo, cómo escribía la ley en piedra. Es Moisés, es considerado como el profeta de la ley, el profeta, el hombre de Dios de la ley, el que estaba encargado de libertar a los hebreos de Egipto y luego de introducirlos por el desierto que representa pruebas y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley está para sacar lo malo, pero la ley no nos introduce a nosotros sino la gracia. Y Moisés representa la ley. Pero como estamos en el periodo bajo la ley, Moisés tiene que culminar la promesa que Dios le dijo. Porque Dios le dijo a Moisés que él entraría en la tierra prometida. Ahora, que Moisés está escondido. Sí, creemos que Moisés está escondido. ¿Por qué creemos que Moisés está escondido? Porque en la conversación donde mi hermano leyó, que dice en el monte de la transfiguración, Elías entiende que estuviera al lado del Señor, pero Moisés no había muerto. Si Moisés había muerto, ¿por qué se apareció ahí? Si Moisés tenía que estar en el paraíso abajo. ¿Sí o no? Amén. Cristo no había venido. Los muertos iban a resucitar primero en la muerte de Cristo, y dice que muchos se resucitaron cuando Él se fue porque Él es el primogénito. Pero Cristo no había venido, o sea, vino a la tierra pero no había pasado por la cruz. Y en el monte de la transfiguración, los discípulos Juan, Pedro y Jacobo ven a Elías y ven a Moisés. ¿Y cómo saben ellos que uno era Elías y el otro era Moisés si no había retrato? Y habían pasado miles de años. Ahorita usted llega y ve su tatarabuela porque le enseña, mira esta. Pero en ese tiempo, dígame a dónde había un camarógrafo. ¿Cómo supieron ellos que uno era Elías y que el otro era Moisés, si no era por el Espíritu? Y ellos querían hacer unas enramadas
Y ellos dijeron decimos y ellos dijeron no, porque eso está reservado para el final, para los tiempos finales. Entonces se cree que porque Moisés también es quien convierte el agua en sangre, también se dice que una de las características de los dos testigos es que van a convertir el agua en sangre ¿cuántas veces? Entonces por eso arroja un alto índice de que el segundo testigo no está 100% confirmado, pero lo más probable es que sea Moisés. No sé si usted lo quiere creer o no, no importa si es Moisés o no, lo más importante es que son dos testigos y que ellos, ¿verdad?, van a pelear en la batalla final y que con lo que ellos suban, viene Cristo, que vamos a venir con él nosotros. ¿Cuánto lo creemos que vamos a venir con él? Y vamos a pelear y bueno, ya hermano, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya después es mucho más largo, pero no se puede dar en un solo día, hermano, porque viene la copa de ira, el juicio, viene lo que es el millennium, que eso está fuera de la semana 70. Está lo que es el gran trono blanco, eso también está fuera de la semana 70. Se hizo más bien un resumen. Sé que fue un poquito largo, pero creo que fue importante, hermano. Es importante aprender y bueno, el que sabía, gloria a Dios, reforzó, el que no sabía aprendió. Entonces Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, que la paz del Señor